¿Qué encontramos en él? Es un relato en el cual, desde el punto de vista de las transformaciones, estamos en el ámbito de lo que se denomina la transformación absoluta, porque corresponde a una fantasía inaceptable por la razón. Es un trabajo en el cual la autora ha llevado a límites que están mucho más allá de la materialidad, de la racionalidad y del mundo científico lo que presentan. Hay una reunión de animales que dialogan entre ellos y que están preocupados por el destino no solo de ellos, sino de la tierra. Y se plantea pues una serie de disquisiciones en las cuales hay un poco el aspecto polémico, donde algunos animales plantean el caso extremo: hay que eliminar a los seres humanos porque ellos son los que están depedrando la naturaleza. Los animales encuentran que el arma letal con la cual van a destruir al género humano es el dengue. Y se termina el cuento donde nos dice que de más de 1 millón de habitantes que habían en la zona, solo quedan 20.000. Nos parece alucinante, pero si lo proyectamos a la realidad, nos encontramos con una situación alarmante. Si no se detiene la epidemia específica de la cual estamos hablando, el mal humano puede llegar a ser su destrucción. Esto es como la película que ha vuelto a poner de moda, esa famosa saga del planeta de los simios, ¿no? La que se ha rehecho últimamente, en la cual vemos que todo comienza de una manera casual, con un infectado, con 2 infectados, bueno, nadie se alarma, pasa 100, pasa 500, y sigue, y termina contaminado el globo terráqueo en su totalidad. Eso que en el cuento encontramos de una manera localista, tiene también su valor simbólico en el hecho de que a lo largo y alrededor del mundo encontramos que hay una serie de actividades que sabemos que están deteriorando nuestra vida, pero continuamos realizándolas. Nos explican que no se debe hacer, no entendemos. Los científicos nos demuestran que tenemos un grave peligro y no hacemos nada. Desde el punto de vista de la estructura literaria, el cuento se lee muy bien porque está hecho dentro de la narrativa clásica, no sé, de la técnica clásica, que es la técnica lineal. Tiene sus unidades de tiempo, de acción, de lugar, y esto permite que pueda ser leído con mucho atractivo, con mucho agrado, por adultos, por jóvenes y por niños. Una obrita breve, recomendable, muy bien ilustrada y muy bien editada, ¿no? No queda sino recomendarles la lectura de este texto porque desde el punto de vista literario es muy ameno y no hay que olvidar eso. La literatura, como todas las demás formas de arte, nació fundamentalmente para divertir, para alegrar al mundo, para tener con qué entretenernos. Luego hay una línea ya históricamente más dura de la literatura que busca tratar de darle interpretación y sentido a la vida humana, que es su afán por entender la condición humana. Yo realmente pienso que ha sido un gran mérito imaginativo y literario el que nos presenta ahora doña Mari Vázquez, y que debemos nosotros responder a ese trabajo leyendo su libro en la mejor medida posible y difundiéndolo también lo más que podamos. Muchas gracias. Leyendo el libro, yo el cuento me tendría que dividir 2 partes. Si él viene hablando de salud, medio ambiente. ¿Quién se preocupa por el medio ambiente? Los humanos, muy poco. Entonces toman la batuta los animales. Y a ver los animales que su mundo se iba escribiendo y que tenían un espacio que era bonito, que debía ser todo el mundo así, y ellos comenzaron a determinar algo. Un castigo, una plaga. Ustedes han visto y han leído que muchos historia de la humanidad, mucho lo que es la Biblia, hay muchos castigos, muchas plagas. Y cuando el hombre se portó mal, le dieron plagas. Y esas plagas no son más que enfermedades. Hoy en día, el dengue, podemos saber que es una plaga. Y el dengue mata. Si hablamos que hoy día, que estamos aquí presentes, posiblemente en el mundo hay 2 a 4 muertes de dengue.
El cuento Pequeños Gigantes pertenece al libro que publicara Mari Vázquez el año 2013 titulado Sol Intenso. En este momento toca comentar uno de sus cuentos, precisamente por ser, creo, uno de los que debe servir de lectura obligatoria en las escuelas y de todo piurano. Considero que este cuento es un llamado de atención a toda la humanidad por el deterioro que está sufriendo nuestro planeta. Este relato muestra la personalidad de Mari Vázquez como una persona cautivante, una caja de sorpresas, una vitalidad y un compromiso con la vida y la sociedad, los mismos que se muestran con su increíble asombro. Hago esta referencia dado el acercamiento que tengo con ella y la preocupación que compartimos en este momento precisamente por el tema de su cuento, el dengue, que es el que le da vida a la historia. Pequeños Gigantes, en este cuento, Mari es capaz de fabular y ganar ideas y propiciar toda una asamblea en la que los animales se reúnen en la Universidad Nacional de Piura. Sin mencionarlo, deja entrever que este es el ambiente y plantean 3 planes específicos para hacer reflexionar a los humanos y que los ayuden a conservar el planeta. El cuento, en el que encontramos un mensaje plagado de valores y con mucha magia en sus argumentos, digamos esa magia premonitora en la que se adelanta a los acontecimientos hace aproximadamente 5 años y que vemos cumplida en este 2015. En este aspecto visionario, o es este aspecto visionario el que lo motiva al asombro en el cuento con un final de reflexión. Lo tan cotidiano en el desequilibrio ecológico presente en este cuento y tan artísticamente tratado se combina perfectamente con la fábula a un nivel de la imaginación que se nota en las descripciones y en la combinación a la hora de captar el hecho visual de una situación. Mari no ahorra tinta para resaltar los más sutiles detalles físicos, sociológicos, atmósferas y rasgos que caracterizan a los personajes de su prosa. Logra traer el momento presente hechos e imágenes concretas del futuro. Tenemos que decir que su prosa es espontánea, sin artilugios, técnicas ni rebusques estilísticos. La materia prima de este cuento es la contaminación ambiental. Es orgánico, naturalista, pero sobre todo verosímil. Se nota que en este cuento Mari tiene presente, tal como lo aconsejan los maestros del cuento, escuchar y contar historias, una de las formas más básicas y naturales de la expresión humana, y que más allá de preocuparse por la trama, el personaje y la técnica, lo más importante es escribir un cuento. Es concentrarse en mostrar lo que harían ciertos personajes en determinadas situaciones, en este caso los animales, específicamente los zancudos. Vencerán a los humanos si no aprendemos la lección, y serán ellos los que ejecuten el plan 3. Atacarán desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Habrá dengue y malaria, hasta que los humanos aprendan a planificar y a estar atentos en la prevención todos los meses del año, y no solo los veranos. Son estos pequeños gigantes que se atreven a llamar torpes a los humanos. Son estos insectos los que observan cómo actúan los humanos, por lo que tratan de llamar a la reflexión. Me gustaría que este cuento llegue a todos en general, grandes y chicos, y que se entienda el mensaje, además de hacer llegar un ejemplar a cada una de nuestras autoridades, que se incluya en el currículo a nivel nacional como parte de las lecturas del plan lector. Yo me siento en realidad muy complacida que ese libro se presente dentro de este evento literario. A veces para las mujeres es también difícil incursionar, ¿no?, en esos eventos literarios, y a veces la ausencia es muy notoria. Y yo siempre digo, escribo también para que otras mujeres se motiven a escribir, ¿no? Si yo escribo, yo también puedo escribir. Siempre estoy con ese pensamiento, y siempre estamos presentándolo acá en la universidad,
o en otro lado, les pasaba que el libro Sol Intenso en Cachaque. Ahora está por salir otro libro que tengo, que ya lo mencionaron, Detrás del velo, el set está verde, y también igual lo vamos a presentar en Piura y en Huancabamba. Espero que Aurelio me acompañe. Y bueno, y todos ustedes, ¿no? Quiero agradecer a la Universidad Nacional de Piura, del Comité de Lucha contra el Dengue, por haberme permitido editar. También al estudiante de comunicación, Joao, que ha hecho unos excelentes, Joao Aponte, que ha hecho unos excelentes dibujos con los que ha contribuido a una mejor lectura del libro. Muy agradecida. Buenos días.